En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hola a todos. Hoy vamos a intentar hablar sobre el acceso histórico al hecho de la resurrección. Pero antes vamos a considerar una serie de cuestiones que nos harán entender esto un poquito mejor. La primera es la que nos anunciaba ya San Agustín en el siglo IV. San Agustín, una de las mentes más preclaras de la humanidad, nos decía ya que para quien quiere creer tengo 1000 razones, para quien no quiere creer no tengo ninguna. Y así es en todos los ámbitos de la vida, incluido también el de la resurrección, pero también como el adolescente al que se le atraganta la clase de matemáticas, posiblemente porque no ha tenido la suerte de gozar de buenos profesores. Y todo conocimiento en matemáticas es rechazado sistemáticamente, con la consabida frase de que es que esto no me entra en la cabeza, sin tan siquiera haber tenido la oportunidad en su vida de experimentar el gozo de una buena clase de matemáticas. No debemos cerrarnos, debemos transformar nuestra mente, como el mismo San Pablo nos exhorta a transformar nuestra forma de pensar, a asomarse a la purificación de la mente a través de la fe, a lo que se escribía originalmente como la metanoia. En su carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, nos dice: «Y no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios y qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto». Así nos encontramos muchas veces frente a la resurrección de Jesús y sus implicaciones en la propia vida. Sabemos que existe. Aunque seas ateo o agnóstico, reconocerás que cuando menos algo sucedió en Jerusalén hace 2 milenios. Negar esta evidencia histórica sería una cerrazón excluyente para cualquier diálogo constructivo. En muchos casos, lo que ocurrió hace 2 milenios en Jesús, no queremos o no nos atrevemos a saber qué, o simplemente nos conformamos con adquirir lo que conocemos como una fe muy básica, la fe del carbonero, y no querer traspasarla nunca, no querer avanzar. Quizá porque no estamos preparados para ello. No hemos alcanzado todavía la suficiente madurez espiritual para asomarnos a un principio de realidad cotidiana demasiado severo. Y he dicho madurez espiritual, que no conocimiento académico. Nos lo deja claro von Balthasar. Nos dice que la verdadera teología se practica de rodillas. Si además a ese ponernos de rodillas le añadiésemos prestarles oídos, corazón y mente, todo iría mucho mejor. La resurrección de Jesús y sus implicaciones es una realidad tan dura que nos cuesta abrir los ojos para entender qué es lo que sucedió, qué es lo que está sucediendo. No se trata solo de información para todos, además es llamada personal para cada uno de nosotros, pasada y presente. Es como si estuviésemos viviendo el Armagedón y la realidad fuese tan severa que no estuviésemos dispuestos a aceptarla. Un bloqueo mental a modo de prevención, porque internamente sabemos que si realmente admitimos la resurrección de Jesús, nuestras vidas serán profundamente transformadas y muy probablemente, con nuestro conformismo y comodidad, no querramos que esto ocurra. Por eso, a partir de este momento, en esta charla, vamos a intentar desentrañar, alumbrar lo que nunca ha estado oculto, a liberar lo que nunca ha estado encerrado, pero que ha estado secuestrado en nuestra cerrazón. Vamos a ver algunos aspectos de la resurrección de Jesús que quizás nos abran el corazón a entender lo que verdaderamente pasó. Sabemos que la veracidad de un acto que no hemos presenciado en persona directamente puede verificarse de 2 formas diferentes. La primera es a través del método científico. Observo un hecho, intento establecer una hipótesis y compruebo si se cumple esa hipótesis. Si se cumple, establezco una ley. Por ejemplo, veo caer manzanas todos los días. Entonces establezco que si una manzana no está sujeta a nada, va a caer la manzana. Pues hago un experimento en el que suelto manzanas y veo cómo caen. Establezco una ley. Pues la ley dice, predecirá que la manzana va a caer si no la sujeto a nada. Compruebo que se cumple, porque hago muchas veces ese experimento y entonces ya no me hace falta ver la manzana para ver que va a caer si no está sujeto a nada. Es decir, he establecido la ley de que si la manzana no está sujeta a nada, caerá. Evidentemente, la resurrección de Jesús no puede ser verificable por este método científico. Primero, porque no es un hecho que pueda repetirse.
tampoco es medible científicamente, ni tampoco se puede deducir ley alguna con este hecho. Por tanto, esta forma de comprobar la veracidad de este hecho que no hemos visto personalmente no nos es válido. La otra forma es a través de pruebas, indicios y testigos. Es lo que se utiliza en la mayor parte de los casos en un sistema judicial. Es decir, si yo por ejemplo dejo a los niños en la puerta del colegio a las 8 de la mañana y los recojo a las 2 de la tarde y todos sus compañeros atestiguan que han estado allí y los profesores atestiguan que al pasar la lista varias veces ellos estaban allí y aparecen en las videocámaras y los han visto en el patio y por las clases y me dan toda clase de detalles, cómo iban vestidos, que han tomado a media mañana, pues en fin, puedo deducir sin temor alguno que con certeza esos niños han estado por la mañana en el colegio. Ahora sí vemos que la resurrección de Jesús sí es verificable por este método. Tenemos testigos, pruebas e indicios de que esto ocurrió. Veamos, por tanto, cuáles son. Partimos por un lado del cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento sobre su persona. Ya nos están indicando que es el Mesías esperado. En Jesús se cumplen profecías, todas, muchas de ellas con miles de años de antigüedad, incluida su pasión y muerte, algo que nadie hubiera podido forzar para su cumplimiento. Por otro lado, el testimonio mesiánico de su vida, no solo sus signos y comportamiento, sino también que él mismo se dice hijo de Dios y lo atestigua con signos. Pero esto podría no valer nada si se hubiese quedado olvidado en el tiempo. Por eso es fundamental que el testimonio que queda de lo que ocurrió hace 2000 años se nos haga presente hoy en día. Por ahora hemos visto que Jesús es alguien muy especial, es alguien que dice ser el Hijo de Dios y se cumplen una serie de profecías en él. Una serie no, todas las profecías. Ahora veamos el testimonio que quedó escrito muy tempranamente por varios autores, cristianos y no cristianos. La historicidad de Jesús, su existencia en la historia es algo que nadie duda ni pone en entredicho. En estos escritos iniciales del cristianismo, la resurrección es atestiguada por centenares de personas que lo vieron personalmente resucitado y muchos de ellos, la mayoría, fueron sometidos a torturas e incluso fueron conducidos a la muerte por testificar esa verdad. Y nadie se deja torturar ni matar, mucho menos centenares de personas en distintos lugares y tiempos, por lo que no podemos hablar de psicosis colectiva ni de intereses espurios. Testimoniar la resurrección de Jesús costaba sufrimientos extremos, incluso la vida, y no traía ninguna ventaja material al que lo que testimoniaba, al contrario, le traían persecuciones, tortura e incluso la muerte. La veracidad del testimonio es algo que no se puede negar, salvo la expresa voluntad de levantar falso testimonio contra la verdad y los testigos, algo que ya nos relatan los textos históricos. Podemos verlo en Mateo capítulo 28 versículos del 11 al 15. Nos dice: mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles: decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais, y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones, y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Vemos que aquí ya hay un anuncio de que por dinero la gente podría mentir. Respecto a la nada desdeñable desaparición del cuerpo, ni remotamente puede soñarse en un hurto del cadáver de Jesús por parte de sus discípulos, los cuales luego habrían inventado la historia del sepulcro vacío para ser perseguidos y torturados y muertos. La profanación del sepulcro estaba severamente prohibida, no solo por la ley judía, sino también por la romana. Pero incluso esta falsa acusación que elaboran los guardianes por una suma de dinero testifica a favor de la veracidad de la resurrección, puesto que Jesús siempre rehuye del dinero para dar testimonio de la verdad. El testimonio de Jesús resucitado es la antítesis de lo que hacen los guardias. Veamos. Cuando Jesús envía a los apóstoles en misión, les ordena que, en Mateos 10:9, no os procuréis en la faja oro,
ni plata, ni cobre. Y en el Sermón de la Montaña, Jesús había declarado, Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque despreciará a uno y amará al otro, o al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Y sin embargo, el antitestimonio de la verdad está precedido, garantizado, por una fuerte suma de dinero que le consiguen los sumos sacerdotes a los guardias para que testifiquen la mentira. Estos hechos conducen a la veracidad de la vida del Mesías. Precisamente, lo contrario a él es la mentira y el dinero. Por otro lado, la palabra traducida en el pasaje evangélico que hemos leído antes, que nos hablan como historia en Mateo 28:15, proviene de la palabra griega logos, que significa la palabra, el verbo. Por lo tanto, contra el verbo encarnado del Evangelio de San Juan, aquí se enfrenta el verbo intercambiado. Aquí vemos que no es primordial que no crean en la resurrección, sino más bien de que crean en el robo de cadáveres. Queda claro que existen dos opciones: o creemos en el logo sin dineros o creemos en el logo con dinero. En el logo sin dinero, fijaos lo que dice Isaías en 55:1. Oíd sedientos todos, acudid por agua, venid también los que no tenéis dinero. En Isaías 52:3, porque esto dice el Señor, por nada fuisteis vendidos, y sin precio seréis rescatados. O bien, creemos y nos esforzamos porque crean en el logo del dinero, en el logo intercambiado. También nos dice Isaías en 46:6, hay quienes dilapidan el oro de su bolsa y pesan plata en la balanza, pagan a un orfebre para que les haga un dios, se postren y lo adoren. Este logo del dinero tiene desde luego una ventaja, la ventaja de ser cuantificable y sobre todo cuantificador. Nos hace entrar en el terreno del control más que en el de la confianza, más que en el de la fe. Con este logos del dinero no basamos nuestra existencia en la fe, en la creencia de una vida más fuerte que la muerte, en la creencia del amor, sino en la creencia en lo material, en la moda, en la explotación supuestamente necesaria del ser humano, en el inevitable tráfico de cuerpos mientras dormimos tranquilos. Nos dice San Pablo en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 10, porque el amor al dinero, es la raíz de todos los males, y algunos, arrastrados por él, se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos. El amor al dinero trae sufrimientos. Si servimos al logo del dinero, poco o nada importa lo que queda atrás. La gente despedida, familias hambrientas, los salarios injustos que hacen trabajar en régimen de semiesclavitud y con serias dificultades, e incluso la imposibilidad de formar una familia, mientras los propietarios de empresa hacen una lectura abusiva del beneficio sin medida. Los cultivos devastadores de la ecología o el consumismo impulsivo que destruye a ritmo acelerado el planeta. Esto es lo que viene y se oculta tras los guardias que aceptan el dinero como la verdad. Esto es lo que viene tras la palabra intercambiada. Pasemos a otros aspectos de la resurrección de Jesús, que fue un acontecimiento a priori histórico, ¿no? Lo vemos, ¿no? Sucedió hace unos 2000 años, en un día concreto en primavera, alrededor del año 33 después de Cristo. Los entendidos dicen que el 14 de Nisan del calendario judío, pero la resurrección va más allá de esa fecha y viene de más allá de esa fecha. Es decir, la reconciliación, el mundo reconciliado, la restauración de la relación con Dios rota en los albores de la humanidad, desde Adán y Eva, ocurrió en el seno de la Santísima Trinidad, antes incluso de la creación histórica del mundo, antes de que existiese el tiempo. Cristo, su resurrección es el centro de la historia. El proceso de rehabilitación de la naturaleza humana a través de la resurrección de Jesús se inició antes de la creación. La Santísima Trinidad ya sabía lo que iba a ocurrir y por eso ideó e inició un plan de salvación antes de todos los tiempos. Dios ya sabía lo que iba a ocurrir con nuestros primeros padres, con Adán y con Eva, y por eso ya había puesto en marcha el plan de reconciliación del mundo. De hecho, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, es decir, de Jesús. Algunos entendidos en geología
Dicen que esta fue la causa de la rebelión de un tercio del cielo, pretendiendo alabar a Dios, diciendo que no merecíamos tanto amor. Lo desobedecieron porque en realidad se alababan a ellos mismos y no a la voluntad de Dios. San Ignacio de Loyola refiere que en una de sus visiones ve a la Santísima Trinidad, que se encontraban dialogando entre ella, el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo, y cuando le preguntan al Hijo, ¿estás dispuesto a hacerlo? Y el Hijo responde, hagámoslo. Acordémonos que la palabra de Dios es eficaz. Y como tras la muerte no estamos sometidos a ninguna ley física y por tanto al tiempo, Jesús resucitado existe siempre. De hecho, por su naturaleza, Dios no es algo que existe o deja de existir según convenga. Por eso Jesús fue engendrado y no creado. Es por esto, por lo que acertadamente, se considera la resurrección de Jesús como un acontecimiento metahistórico, porque Cristo es el centro de la historia y sucedió antes de que existiese el tiempo. Es un hecho histórico porque existen indicios y testigos de la veracidad que así lo afirman, y es suprahistórico porque es un hecho que trasciende a toda la historia de la humanidad, que existía antes y después de su venida y seguirá existiendo siempre. Nos dice San Esteban en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando lo van a torturar, nos dice en Hechos 7:51, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, que siempre resistimos al Espíritu Santo. Por eso es necesario insistir en la veracidad del hecho, no para adoctrinar, sino para que se abran nuestros oídos y corazones a la verdad. Vamos a tener que preguntarnos si la resurrección es un hecho real objetivo del cual podemos encontrar vestigios en nosotros o en la historia de la humanidad. Lo primero que podemos observar es un cambio de aquellos que lo atestiguan. Hay un cambio en los apóstoles que les hacen ir del miedo y la huida, que se encontraban con las puertas cerradas por el miedo. Les hacen ir de esta situación a abrirse al mundo. Vemos cómo se encontraban en Juan 20:19. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. De ahí pasan a la predicación de la resurrección de Jesús, de este hecho, que acaba llevándolos a la tortura y la muerte, y mientras ésta llega, en todas sus vidas se llenan de signos y prodigios en lo cotidiano. Después de la crucifixión y muerte de Jesús, el grupo de discípulos se encuentra en un estado de tristeza, miedo y abatimiento. Los dos de Emaús van diciendo de Jesús, en Lucas 24:21, nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Si la resurrección fuese mentira y autosugestión, ¿por qué no lo hicieron desde un principio, desde que Jesús es sepultado? Hubiese sido mucho más cómodo para ellos y además el testimonio les hubiese dado mayor prestigio y hubiesen quedado mejor ante los semejantes y la historia. No que pasan por traidores, entristecidos, renegados, cobardes, que luego son transformados en fervientes entusiastas y servidores de aquel del que renegaron. Es más, estos mismos apóstoles son reacios en un primer momento a creer lo que había sucedido. Cuando llegan las mujeres miróforas, las que habían ido para ungirlo, y les cuentan que el sepulcro está vacío y que se han encontrado con Jesús, los apóstoles se muestran incrédulos. En Lucas 24:11. Ellos lo tomaron por un delirio y no las creyeron. Ya el hecho de que el testimonio inicial lo dieran las mujeres es un indicio que se aleja de toda sospecha de mentira elaborada. En la época, el testimonio de una mujer valía bien poco jurídicamente, y aunque son 3 las mujeres que inicialmente lo atestiguan, valor en la época igual al testimonio de un hombre. Si hubiese sido una mentira organizada, hubiesen puesto por testigo a gente de más prestigio social de la época. Si quiero montar una mentira, es mejor que le dé visos de veracidad y no testigos de lo que en aquel entonces se consideraba de poca monta. Si hoy día quiero montar una mentira, es mejor que para darle aspecto de veracidad lo testifiquen notables de la sociedad, gente de honestidad y prestigio reconocido, y no parias de la sociedad, independientemente de si son honestas o no. Santo Tomás el Apóstol es el que se muestra más incrédulo que nadie, e incluso llega a decir,
en Juan 20:25. Y los otros discípulos les decían: hemos visto al Señor. Pero él, Santo Tomás, les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. Al final, Santo Tomás vio, tocó y creyó de tal manera que entregó su vida por atestiguarlo. Socialmente nadie esperaba un acontecimiento así. Aunque en algunos grupos judaicos existía la expectativa de que el fin del mundo conduciría a una resurrección general y a un juicio final, ningún grupo del judaísmo esperaba la resurrección de una sola persona. Ningún judío contemplaba la resurrección de un Mesías, mucho menos de un crucificado. El judaísmo de aquel entonces no disponía del concepto de un Mesías que moriría y resucitaría, ni tampoco de noción alguna de alguien que disfrutara de una gloriosa resurrección final de entre los muertos antes de que ocurriera el final del mundo. De ahí la dificultad y resistencia que inicialmente presentan los apóstoles para comprender lo que les estaba ocurriendo. Y eso que Jesús ya había anunciado a los discípulos que después de la muerte resucitaría. En Marcos 9, versículos del 9 al 10, nos dice: cuando bajaban del monte Tabor, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado, y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos, pero los suyos no habían comprendido. También podemos ver el anuncio de la resurrección en Juan, capítulo 2, versículos del 19 al 22. Jesús contestó: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Nos afirma Kessler, en su libro La resurrección de Jesús, aspectos bíblicos, teológicos y sistemáticos, nos dice: el cambio de conducta en los discípulos, constatable históricamente, tiene su causa en una nueva experiencia de Dios hecha a través de la humanidad resucitada de Jesús. Esta experiencia infundió a unos hombres, conmocionados en la estructura básica de su propia comprensión y conducta por la muerte maldita de Jesús en la cruz, esa certeza no autofabricada de que Dios había dado a conocer en su acción salvadora a favor de Jesús, ajusticiado por su pretensión mesiánica, y su respuesta fue la profesión agradecida y jubilosa de fe en Dios. Dios resucitó a Jesús de la muerte. La resurrección de Jesús es la que da una transformación constatable históricamente en los apóstoles. Por otro lado, si el hecho de la resurrección hubiese sido inventado, no nos explicaríamos la sobriedad de los textos evangélicos, sino más bien estarían adornados de hechos fantásticos y espectacularmente triunfantes. Por ejemplo, nunca encontramos una aparición de Jesús a sus enemigos, y sin embargo, de acuerdo con la ley psicológica de la satisfacción, el que es víctima de una injusticia desea la reparación, hubiera sido del todo naturalmente mundano que los discípulos hubieran imaginado una aparición triunfal de Jesús a aquellas personas que unos días antes le habían condenado a muerte. Pero no hay nada de todo eso. El hecho es tan extraño que incluso en el siglo II un autor anticristiano neoplatónico, Celso, lo presenta como una objeción. Nos dice Celso: si Jesús quería hacer resplandecer realmente su cualidad de Dios, era preciso que se mostrase a sus enemigos, al juez que lo había condenado, a toda la gente. Esto es visto desde los ojos del testimonio de la palabra intercambiada, de los que no creen en Cristo, necesitan esa justificación mundana. Podemos ver estas necesidades psicológicas de fantasía. Si se comparan los textos canónicos con los apócrifos, se ve que estos últimos son parte de la fantasía. Por ejemplo, según el Evangelio apócrifo de Pedro, que del sepulcro había salido un hombre cuya cabeza penetraba en los cielos y con la cruz que le seguía. Esto es totalmente fantasioso. Se trata de un evangelio apócrifo, no canónico, es decir, no inspirado por el Espíritu Santo. O dicho de otra forma, puede tener cierta verdad, pero que en este caso no lo es fantasía. Si revisamos los milagros que hace Cristo, desbaratan lo espectacular. Frente a Moisés,
que puede abrir con alzar las manos y su bastón el mar rojo. Jesús, autor de ese mar rojo, de sus olas, de las criaturas que lo habitan, del sol y la luna que se reflejan en él, le pide un vaso de agua a la samaritana en el pozo de Jacob en Sicar. ¿Cómo el Redentor va a eclipsar al Creador? Si Jesús hubiese hecho aparecer espectacularmente ciudades de oro en el desierto, olvidaríamos que Él es el creador de todo lo que hay en el universo. Si hubiese construido con el chasquido de sus dedos el tejado más hermoso de la ciudad de Jerusalén, olvidaríamos que Él es el creador del cosmos, que sostiene sobre nuestras cabezas la belleza de las estrellas en la noche. Cuando devuelve la vista a un ciego, y lo hace con saliva y barro, lo hace para gloria de Dios y para que el que ya no es ciego se maraville de ver como todo el mundo ve. Cuando cura a la suegra de Pedro, lo hace para gloria de Dios y para que pueda seguir su voluntad de servir y Pedro pueda admirar a su suegra. Si Dios es el creador de lo cotidiano, ¿por qué no va a amar su creación? ¿Por qué no va a amar lo cotidiano? De hecho, lo ama. Las apariciones de Jesús una vez resucitado son cotidianas, salvo la ascensión a los cielos. Allí se manifiesta con gloria. Pero veamos realmente cómo se aparece nada más resucitado. Veamos cómo son apariciones cotidianas. Se aparecen las mujeres y las mujeres lo confunden con un hortelano. En Juan capítulo 20 versículo 15, Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, es algo cotidiano, lo ha confundido con un hortelano. Después, cuando se aparece entre los apóstoles cuando estaban con la puerta cerrada, Juan capítulo 20 versículo 19 nos dice: al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Se coloca en medio, con familiaridad, como si nunca se hubiese ido, y las palabras son absolutamente familiares. El saludo que todavía hoy día se da: Shalom Aleichem, paz a vosotros. Cuando se encuentran con los discípulos de Maús, estos lo toman por el mayor ignorante del reino. En Lucas capítulo 24 versículo 18. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Y sin embargo, es reconocido en un gesto de lo más cotidiano, al partir el pan, en Lucas 24 del 30 al 31. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron. De nuevo, cuando aparece a orillas del lago Tiberíades asando peces, no es reconocido inicialmente. En Juan capítulo 21 versículos del 1 al 7. Después de esto, Jesús apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: ¿me voy a pescar? Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que eran Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos les contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron, y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo, a quien Jesús amaba, le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Es decir, solo después de haberlo visto y pasado un rato y después de la pregunta, es reconocido por aquel que tuvo la oportunidad de escuchar latir el Sagrado Corazón de Jesús al recostarse sobre su pecho en la última cena. Juan, el discípulo amado, y tras Juan lo sigue impulsivamente, con vehemencia, como siempre, Pedro. Por otro lado, ni remotamente cabe pensar que Jesús fue sepultado vivo. Estamos tras un suplicio de la cruz que dura 6 horas, y que Cristo fue puesto en el sepulcro a toda prisa después de esto,
porque era el día de la parasceve o preparación de la Pascua. Tal vez no notaban que seguía respirando. Pero si alguien puede imaginar que tras la tortura, la crucifixión y la lanza clavada en el costado por Longinos pudo haber sobrevivido. En Juan, capítulo 19 del 31 al 34. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, era la Pascua, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, les quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza, Longinos, le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. ¿Cómo podría estar vivo? Aun en el caso de estar vivo, ¿cómo habría sido capaz, después de caminar tan tranquilamente 10 o 12 kilómetros hasta Emaús, con el cuerpo tullido y los pies heridos? ¿O comer pescado con serenidad a orillas del lago Tiberíades? Para los científicos, el acontecimiento de la resurrección sigue siendo un enigma. También ellos tienen que reconocer que Pedro y muchos otros seguidores están convencidos de su veracidad, hasta tal punto de mostrarse dispuestos a dar la propia vida como testimonio. Solo la resurrección los convierte en cristianos. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. Pero si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe. Nada de lo que Jesús enseñó, ningún milagro, ninguna parábola, los impactó tan profundamente como este acontecimiento. Cuando aún estaba detenido, huyeron y quizás nunca hubieran vuelto a reunirse, pero después se vuelven a organizar y a recorrer la región y todo el Mediterráneo y parte de Asia como misioneros, llegando a derramar su sangre en el martirio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.